A lo largo de la historia, las guerras mundiales han tenido un profundo impacto en la economía global. En este vídeo, exploraremos cómo la economía juega un papel vital en la aparición de este tipo de conflictos. No podemos prevenir las guerras, pero ciertamente podemos comprender sus factores y tratar de prevenir los desencadenantes. La realidad es que las guerras y la economía suelen estar íntimamente vinculadas. Las condiciones económicas, como la pobreza, la desigualdad y las restricciones impuestas por las sanciones económicas, pueden crear un caldo de cultivo para el conflicto. Los costos de la guerra y las consecuencias de una batalla ejercen presión directa sobre la economía. En tiempos de conflicto, una parte importante de los recursos de un país debe desviarse de usos productivos para financiar los esfuerzos bélicos. El gasto en defensa es una parte importante del presupuesto nacional durante tiempos de guerra. Es una consecuencia esencial que desencadena un desequilibrio en el crecimiento económico. Por otro lado, muchos sostienen que la guerra puede proporcionar un impulso a corto plazo para una economía, particularmente en ciertos sectores. El complejo industrial militar, por ejemplo, podría experimentar un aumento en los pedidos, lo que aumentaría la producción y crearía empleos. Sin embargo, las implicaciones a largo plazo son críticas para la economía. Sin embargo, los efectos económicos de la guerra no se limitan a las fronteras de las naciones beligerantes. Los conflictos prolongados también pueden crear repercusiones para la economía global. Esto es particularmente cierto en los tiempos modernos, donde las economías están cada vez más interconectadas por el comercio, la inversión y los mercados financieros. Además, los esfuerzos de reconstrucción y la asistencia financiera después de una guerra también pueden tener un impacto significativo en la economía global. Los ejemplos del Plan Marshall y el puente aéreo de Berlín del siglo XX demuestran claramente cómo se asumen compromisos económicos para la paz y la estabilidad económica. La situación económica de un país también puede influir en si se produce una guerra mundial. El poder económico en declive puede intentar utilizar la fuerza militar para compensar su pérdida de influencia económica. Este fenómeno se conoce como el aroma giratorio de la guerra. Desde la Compañía Holandesa de las Indias Orientales hasta la era moderna de Wall Street, los cambiantes paradigmas económicos a menudo se han relacionado con el surgimiento de nuevas dinámicas de poder y, en ocasiones, enfrentamientos violentos. El tablero de ajedrez geopolítico se redibuja continuamente con cambios en los principales actores económicos y la innovación tecnológica. El advenimiento de la revolución industrial subrayó por primera vez la idea de economías de escala, lo que requirió nuevos mercados. Esta búsqueda de territorios condujo posteriormente al imperialismo. El colonialismo económico se caracterizó a menudo por la explotación de recursos y la presencia militar estratégica. Avanzando rápidamente hacia la era digital del siglo XXI, el cambio económico de una economía material a una de la información tiene consecuencias nuevas y diferentes. La globalización, la innovación tecnológica y los nuevos paradigmas económicos han proporcionado una nueva forma de ejercer poder e influencia. Internet ha trasladado la guerra a los conflictos cibernéticos. Las dos guerras mundiales del siglo XX estuvieron entre los acontecimientos más devastadores de la historia de la humanidad. Pero no fue solo el número de soldados en el campo de batalla lo que decidió el resultado. La capacidad de los gobiernos para movilizar y asignar recursos, innovar y adaptarse económicamente era igualmente crítica. Más que nunca, en el mundo globalizado de hoy, la cooperación económica y la diplomacia desempeñan un papel importante para evitar guerras mundiales. Organizaciones multilaterales como las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio, concebidas después de guerras catastróficas, se esfuerzan por facilitar el diálogo y fomentar la estabilidad económica y de mercado. También es importante señalar el papel de los individuos en la economía y en la configuración de los acontecimientos de las guerras. Desde empresarios que impulsan el progreso económico hasta líderes que toman decisiones que afectan las vidas y economías de millones de personas, las personas desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de la paz o la incitación a conflictos. En conclusión, si bien es esencial reconocer el impacto complejo y a menudo devastador que la economía puede tener en los acontecimientos mundiales, también es tentador ver la economía como una fuente de esperanza. Una economía global saludable puede ayudar a mantener la paz, proporcionando mejores niveles de vida, creando oportunidades y fomentando la cooperación. Este vídeo no pretende disminuir el costo humano de la guerra ni socavar los factores estratégicos, políticos e ideológicos que conducen al conflicto. Más bien, es un recordatorio de cuán influyente e inseparable es la economía tanto por las causas como por los efectos de tales acontecimientos en la historia de la humanidad. Con suerte, a medida que sigamos aprendiendo más sobre la interacción entre la economía y los acontecimientos globales, también encontraremos más oportunidades para un cambio positivo. Después de todo, una comprensión del pasado puede conducir a mejores decisiones en el futuro, contribuyendo en última instancia a la estabilidad económica mundial y, por extensión, a la paz. La próxima vez que escuche sobre un evento mundial, especialmente uno con potencial para incitar conflictos generalizados, considere cómo podría estar funcionando su economía.
Consideremos todo, desde el aumento de los precios del combustible hasta la caída de los mercados bursátiles, desde las disputas comerciales internacionales hasta las estrategias de defensa militar. Al reconocer las dimensiones económicas de los asuntos globales, tanto los individuos como los líderes pueden estar mejor preparados para anticipar, amortiguar y evitar posibles desencadenantes de conflictos. Porque en el centro de cada guerra no está solo un colapso de la diplomacia, sino también un colapso de la economía. Recuerde, el objetivo no es reducir los complejos acontecimientos del mundo a simples fórmulas económicas. Más bien, el objetivo es armarnos con una comprensión más integral del mundo que nos rodea. Al hacerlo, podemos entablar conversaciones más constructivas e informadas y, si nos atrevemos a tener esperanzas, contribuir a la búsqueda de crear un mundo más pacífico y próspero. Así que, al mirar hacia el horizonte del futuro, dejemos que la economía inspire esperanza, una esperanza no solo para el crecimiento y la prosperidad, sino para un futuro en el que se recuerden guerras, no se libren. Un futuro en el que las herramientas utilizadas para impulsar el crecimiento económico sean también las herramientas para preservar la paz. La economía proporciona el vocabulario, los principios y el marco para comprender el mundo, y dar sentido a las complejidades que enfrentamos. Ya sea estudiante o líder político, propietario de un negocio o trabajador de una fábrica, consumidor de noticias o productor de noticias, la comprensión de la economía le brinda una poderosa herramienta para interactuar con el mundo. Esta comprensión es importante porque vivimos en una época en la que los impactos de nuestras decisiones se están extendiendo por todo el mundo. Las decisiones que tomamos, individual y colectivamente, sobre cómo utilizamos los recursos e interactuamos entre nosotros tienen enormes implicaciones. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes empezar haciendo preguntas. Las preguntas despiertan curiosidad. La curiosidad conduce al aprendizaje. El aprendizaje conduce a la comprensión. Y la comprensión puede conducir al cambio. Mientras enfrentamos los complejos desafíos del siglo XXI, la oportunidad para tal cambio nunca ha sido mayor. Las economías son un organismo vivo en constante cambio, y su constante evolución nos plantea preguntas interminables. ¿Cómo podemos crear mejores oportunidades para que las personas lleven una vida más próspera? ¿Cómo podemos lograr un equilibrio sostenible entre crecimiento y medio ambiente? ¿Cómo podemos resolver las intensas disparidades de riqueza y oportunidades que existen hoy? Y siempre debemos recordar las conexiones entre la economía y los acontecimientos globales, desde la construcción de la paz hasta el fomento de conflictos. Debemos recordar que, en esencia, la economía tiene que ver con las personas, sus necesidades, sus aspiraciones, sus vidas. Moneda por moneda, pregunta por pregunta, decisión por decisión, contribuimos a la narrativa económica de nuestro mundo. Juntos, sigamos escribiendo esa narrativa de una manera que fomente el progreso, se aleje de los conflictos y las luchas y, en cambio, promueva la paz y la prosperidad globales. La pluma es poderosa y la tinta de la economía puede inspirar esperanza, impulsar cambios positivos e incluso ejercer la paz. Como parte indispensable de nuestro mundo, la economía proporciona conocimientos que son valiosos no solo para los líderes y expertos sino también para los ciudadanos comunes y corrientes. Nos proporciona conocimiento, no solo para nuestro beneficio material, sino también para comprender hitos históricos, predecir tendencias futuras y dar forma a un mundo mejor hoy. La historia económica de la guerra ofrece una lente reveladora a través de la cual podemos reflexionar sobre las conexiones entre economías, sociedades y acontecimientos globales. Al hacerlo, podemos estar mejor preparados para discernir las sutiles pero profundas corrientes económicas que dan forma a nuestro mundo. Quizás la conclusión más convincente de estas intersecciones históricas de la economía y la guerra sea la siguiente: la guerra o la paz, la economía importa. Ha dado forma a los acontecimientos mundiales y al curso de la historia, y seguirá haciéndolo. En cualquier circunstancia, está en el centro de nuestras decisiones mundanas, moldeando perpetuamente nuestro destino. En la vorágine de los asuntos mundiales, el estudio de la economía nos dota de una brújula que nos orienta hacia el progreso y la prosperidad. Destaca la importancia de tomar decisiones informadas para prevenir situaciones que conduzcan a conflictos y guerras. Destaca cómo la estabilidad económica crea un entorno propicio para la paz y la armonía. Por lo tanto, todos debemos invertir en comprender y aplicar los principios económicos. Debemos aprender y recordar que, si bien las situaciones económicas del mundo son enormemente complejas y en su estado en constante evolución, las claves para desbloquear la paz y la prosperidad globales residen en nuestra capacidad de comprender, apreciar y abordar respetuosamente los desafíos multifacéticos. Y día a día, con cada decisión económica que tomamos y con cada conversación que tenemos, podemos contribuir a crear un mundo que no solo sea más próspero sino también más pacífico, un mundo donde los inquietantes casos de guerras del siglo XX son reemplazados por una narrativa de cooperación, coexistencia y armonía. Comprender la economía es comprender la historia, y comprender la historia es comprendernos a nosotros mismos. Los hilos de las relaciones económicas entretejidos a lo largo de la historia muestran el potencial de la humanidad no solo para crear riqueza, sino también para crear condiciones para un bienestar generalizado, la paz y un futuro común brillante. La historia de la economía y la guerra nos enseña a ser mejores ciudadanos del mundo, siempre conscientes del poder de nuestras acciones, siempre conscientes de los impactos duraderos que pueden tener.
Con ese fin, sigamos equipándonos con el conocimiento, la empatía y la voluntad de construir el mundo que no solo queremos sino que todos merecemos.